Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este video será un video explicativo, cómo ponerle costo a nuestros tejidos. Y en este caso lo vamos a hacer tomando en cuenta este coletero o dona para el cabello. Será un ejemplo práctico para cómo pueden ustedes ponerle precio a sus tejidos. Acompáñenme a verlo. Bien, cuando nosotros queremos ponerle costo a nuestra labor, a nuestro trabajo, a nuestro tejido, en este caso, tenemos que tomar en cuenta muchos factores, porque para que este tejido llegue hasta aquí, necesitamos horas de trabajo, material, y aquí a la vista tenemos, por ejemplo, la liga que usamos para poner nuestro tejido, el hilo, que en este caso es algodón, las perlas. También utilizamos herramientas como un ganchillo, hicimos uso de nuestra luz eléctrica, de tijeras, de agujas. Por aquí también vamos a poder ver la etiqueta de nuestro tejido, vamos a buscarla. Miren, aquí tenemos la etiqueta de nuestro tejido. Y también tenemos que tomar en cuenta que nuestro tejido no se entrega así nada más, necesita una envoltura. Tenemos que sacar costos de envoltura. También tal vez vayamos a querer ponerle un detalle que distinga nuestra labor. Tenemos también el detalle, que también incluye el costo. ¿Por qué no también quizás podamos perfumar nuestra envoltura para que el cliente al sacar su prenda quede con una muy buena impresión? Un detallito para el cliente, podemos añadir dulcitos, en este caso picositos, que es como nos gusta tanto a nosotros las golosinas, a los mexicanos. Entonces empecemos a sacar costos para que nos demos una idea de cómo en mi caso saco el precio de mis tejidos. Bien, vamos a empezar por la liga de este coletero. En este caso, este coletero lleva una liga que me costó 2 pesos en la tienda donde la compré. También lleva una etiqueta que ya se la mostré. Haber mandado a hacer esa etiqueta igual tiene un costo. En mi caso igual me costó 2 pesos esa etiqueta. Aquí la ven ustedes. Entre etiqueta y bolsita, que como ven también lleva un logotipo, un total de 4 pesos. Y eso porque estas bolsitas las hago yo. Si tuviéramos que comprarlas también tendríamos que incluir ese precio. Usamos las perlas, fueron 8 pesos lo que gasté en perlas. Llevó en total 100 perlas. Por ahí igual en los siguientes videos vamos a subir el video de cómo se hace este bonito coletero tamaño jumbo. Usamos hilo de muy buena calidad, 100% algodón, de marca Omega, es hilo Sinfonía. Este hilo tiene un costo donde yo lo compro en 65 pesos la madeja. La madeja trae 100 gramos. Yo solamente me gasté alrededor de 80 gramos, así que calculando un costo se llevó 52 pesos en hilo. También vamos a incluir el dulcito, el perfumito, es un costo de alrededor de 2 pesos, que aparentemente no se va haciendo mucho, pero ya de poquito en poquito va sumando la cantidad que definirá el precio final de nuestro producto. Un colgante que lleva un segurito. Este segurito es un marcador de tejido. Entonces es un detalle muy bonito que algo particularmente que se usa para tejer vaya como recuerdo de la compra. En este caso estos yo se los coloco así. Y ya el cliente verá si lo usa en una bolsa, en un llavero. Ya verá el uso que le da, pero es un bonito detalle para él. Entonces, entre el colgante, el segurito, que lleva un costo igual de
2 pesos. Hasta aquí tenemos un costo total de 70 pesos. Entre todo esto, sin contar el trabajo. Ahora vamos a calcular el precio por el trabajo, porque aquí todo esto, los 70 pesos es solo en material. Si hiciéramos la regla de 3, como tantas veces se ha dicho, tendríamos que de material tenemos 70 pesos por 3 son 20, 210 pesos sería lo que se cobraría. Pero vamos a suponer que en lugar de colocar el tejido con hilaza 100% algodón, usáramos un hilo económico que nos lleve alrededor de 30 pesos en hilo, entonces a esos 70 pesos le restaríamos 30 pesos de hilo. ¿Cuánto nos quedaría? 40 pesos. Serían 120 pesos en total, haciendo la regla de 3, cobrándolo ya así, 120 pesos. Y tus horas de trabajo serían las mismas, tu desgaste sería lo mismo y estarías cobrando menos. ¿Por qué? Por aplicar la regla de 3. Entonces, a mí en lo personal, la regla de 3 no me parece justa. Me parece justo que nosotros cobremos por nuestra hora de trabajo, por las cositas que le vayamos poniendo para la entrega final al cliente, por lo que nosotros queremos invertir para presentar muy bien el trabajo, y seguro al cliente le hará feliz reconocer que le pones esmero a esa entrega del trabajo que con tanto cariño le has tejido, que además es un trabajo muy valioso por el hecho de ser artesanal. Voy a poder hacer otra liga de estas, pero como no están hechas a máquina sino a mano, aparentemente se verá igual, pero no será la misma, se verá de forma diferente. Entonces vamos a calcular el costo del trabajo por las horas trabajadas. El costo por trabajo será dependiendo de las horas que tardaste en elaborar y el costo que le quieres poner a tu hora de trabajo. ¿Cuánto quieres cobrar por hora de trabajo? 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos. Eso es algo que vas a definir tú. ¿Por qué? Porque solo tú sabes cuántos cursos has seguido para llegar a tener este tejido, cuántos años llevas tejiendo, la calidad que le pones a tu tejido, si tejes bien, si estás aprendiendo, si no estás aprendiendo. Si estás aprendiendo a tejer, podría ser que tu hora de trabajo cueste un poquito menos, pero tu hora de trabajo porque te sirve de práctica. Pero si ya eres una persona experimentada, lo más seguro es que pienses igual que yo, que le has invertido y lo haces con tanto cariño, con tanto esmero, has perfeccionado tu tejido, que puedes ponerle el precio que tú quieras, porque es tu trabajo. Nadie puede venir y ponerle precio a tu trabajo. Entonces, cuando un cliente quiere ponerle precio a tu trabajo, entonces yo podría pensar que si ese cliente es, por ejemplo, un maestro, yo podría juzgar cuánto debiera ganar. No, no es así. ¿Por qué? Porque él ha estudiado, él invierte tiempo en su trabajo, merece ganar lo que él considere, él sabe si acepta o no el trabajo, igual nosotros. Entonces, vamos a poner como ejemplo que la hora del trabajo yo la quisiera cobrar en 30 pesos. La hora de tejido, 30 pesos. Empiezo a tejer, voy midiendo mi tiempo. Para darles más exacto el ejemplo, en mi caso, que llevo años tejiendo, este coletero así de abundante, así de bonito, por eso le llamo coletero jumbo. En este caso se llama Laura porque es la clienta que me lo pidió y con mucho cariño se lo elaboré. Este coletero me llevó tejerlo 3 horas y media, un poquito más de 3 horas y media. Si yo cobro 30 pesos por mi hora de tejido, entonces le invertí en tiempo y en costos 106 pesos aproximadamente. ¿Cuánto cobras? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuánto cobras la hora de tu trabajo? Pues depende de lo que te dediques, ¿verdad? Para alcanzar este tejido, he tejido muchos años.
he visto tutoriales, he llevado cursos, he leído revistas de tejido, porque aunque parezca que no, la artesanía, el arte manual también tiene estudios. Tienes que leer, tienes que aprender, mejorar técnicas, modernizarte. Hace años cuando aprendí a tejer este hilo yo no lo conocía, lo conozco ahora, voy conociendo su textura, su porcentaje de algodón, voy conociendo el número de ganchillos, el material de los insumos, y todo eso se lleva tiempo. Entonces, hasta aquí llevamos en total en costos entre lo invertido más mis horas de trabajo aproximadamente 176 pesos. Yo podría vender este coletero tan bonito en 176 o 180 pesos redondeando. ¿Y será que así lo pueda yo vender? Bueno, lo trabajé desde mi casa. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un local? Un local en el que pago renta, en el que pago luz, agua, ciertos insumos para limpieza, para mantenerlo bonito. O sea, tengo el sueldo por el trabajo y el material. Falta el margen de ganancia que va a mantener mi local, que va a hacer que también mi emprendimiento produzca, prospere, porque si no tengo ganancias, ¿cómo va a crecer el emprendimiento? Pues no va a crecer, siempre voy a ser un empleado del tejido. Y todos aspiramos en los trabajos a crecer un poquito más. Entonces, el total que yo tengo lo puedo multiplicar por lo que yo quiera tener de ganancia para crecer precisamente en el emprendimiento, para dar una mejor calidad de producto, para seguir estudiando en el tejido. A la cantidad total vamos a poner un ejemplo. Yo le sumaría, ¿qué te gusta? Un 30% que sea su ganancia y que me ayude a crecer. Me daría alrededor de 230 pesos aproximadamente este coletero. Que cuando se lo das de costo al cliente, ¡su qué caro es! Algunos te dirán, pero hay clientes muy inteligentes que sí conocen, que sí saben, que sí tienen experiencia acerca del trabajo, del arte manual que debemos conservar y que es tan bonito. Y te va a decir, oye, pues qué bien, mira, te lo compro. Así como mi clienta que está feliz con el trabajo que le he hecho. Entonces, tú eres quien decide cuánto ganar, pero todo tiene un costo, no lo debes olvidar. Cobra tu trabajo, cobra lo justo. ¿Por qué? Porque se gasta tu vista, tus manos, hay que hacer ejercicios. Las tejedoras debemos hacer ejercicios de nuestras manos, se nos calientan nuestras manos, vamos perdiendo movilidad también con la edad. Entonces todo eso debemos tomar en cuenta. Espero que todos estos consejos te sirvan de algo. Con mucho cariño yo se los doy a quien quiera emprender y quien quiera seguir el consejo bien, quien crea conveniente añadirle algo, mejorarlo en algo, adelante. Y quien teje solo por placer y va a regalar sus tejidos, también está perfecto porque lo teje por placer. En este caso está dirigido a personas que quieren tenerlo como un trabajo, como una labor, como un negocio, como un emprendimiento. Entonces, espero que les sirva de algo y nos vemos en el próximo video. Sigan tejiendo.